Buenas noches, mi nombre es Fanny Villada, estudiante de Sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Pertenezco al grupo número 5 de la materia Sociología de la Familia. Este trabajo busca reflexionar sobre la evolución en la estructura de la familia actual desde lo sociológico, sobre una visión de los planteamientos desde la diferencia y las transformaciones de este núcleo primario hasta nuestros días. Para esto nos acompaña hoy el profesor Carlos Alberto Norato. El profesor Norato es docente de la Universidad Santiago de Cali de la temática de Mercadeo Internacional. Profesor, muchas gracias por este espacio. Mucho gusto. Quiero hacerle dos preguntas, considerando que la familia pues, es considerada en la sociedad como el núcleo familiar. ¿Cuáles cree que son los cambios que ha experimentado la familia desde la perspectiva de la interculturalidad y la diversidad cultural? Pues yo respondería desde el punto de vista del mercadeo como una relación social. De todas maneras, el objetivo nuestro en la ciencia del mercadeo es el consumo, el consumidor. Para nosotros es vital la familia como componente fundamental del núcleo social. Para mí es importante ver el desarrollo que ha tenido la familia desde la interculturalidad, la misma diversidad, pero yo diría que pasando por un concepto mucho más moderno, que es la infomulticulturalidad, que se compone de lo que es la información, de lo que es la cultura y de lo que es la multiculturalidad. La información, pues es sabido pues, que estamos en la sociedad de la información, la sociedad del conocimiento, e impulsada por algo que nosotros no hemos puesto cuidado, que es la revolución industrial, la cuarta revolución industrial. La cultura siempre se va a permear. Y la multiculturalidad, que es la relación que existe de cultura en la relación que existe de dos culturas. La interculturalidad a la que se refiere tu pregunta, precisamente esa relación, pero ¿en qué términos? En términos de equidad, de equitativa. Ninguna de las dos culturas tiene por qué estar por encima de la otra. Y eso se puede dar en nuestro ámbito, en nuestra geografía, en nuestro país, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad criolla, por decirlo de alguna manera. Se busca eso, que no haya preponderancia de una cultura sobre otra, que haya igualdad, y si vamos a construir futuros, si vamos a construir sociedad, más en este momento donde estamos comprometidos con la paz, ¿no? Después de un conflicto tenemos que construir que se dé ese intercambio, esa interrelación de culturas. ¿Por qué? Porque Colombia es un país muy diverso, es de los países más diversos que puedan haber en la región, en América Latina. Muchas culturas, una que otra o todas puede ser objeto de impacto, por ejemplo, por ese aspecto que despertó hace unos años, que es la globalización. ¿Sí? Entonces, para mí es importante ver la interculturalidad de la familia bajo ese lente de la globalización, porque hemos visto los resultados, hemos vuelto a la familia mucho más consumidora. Profesor, ¿y usted considera que las TIC también han tenido un papel importante en los cambios que ha tenido sí. Los núcleos familiares, el abordaje de la familia, la forma en cómo se relacionan ahora las familias? Sí, desde luego.
Y no solamente las TICs por el hecho de que existan como herramienta precisamente para impactar las culturas, sino por la velocidad de su desarrollo. Tan es así que ha habido personas de otras generaciones que han quedado rezagadas y se han quedado en el conformismo. Los muchachos de hoy no, los muchachos de hoy practican el desarrollo de las TIC, viven y dependen del desarrollo de las TIC y de lo que le puedan dar, como la internet, ¿sí? Aún sin meditarlo mucho. Son muchachos que nacen, o generaciones que nacen automatizadas, ¿sí? Y que el riesgo que se pueda tener es que esa automatización, vamos a ser un poco exagerados, quede en la genética de las generaciones. Profesor, y hay un interrogante que nos plantea la socióloga e investigadora Virginia Gutiérrez de Pinedo, y es: ¿cuál será el modelo familiar que buscamos conformar desde hoy para el futuro que llega y cómo se necesita apuntalarlo para que culmine? Mirando esto, que todos los cambios ahorita que ha tenido la familia, antes considerábamos una familia tradicional, ahora vemos familias homoparentales, familias donde hay comunidades LGBTI. ¿Qué considera usted que necesitamos para que esa familia se apuntale hacia el futuro? Una de las características de la interculturalidad vital sobre la pluriculturalidad es la tolerancia. Entonces, la familia que esperamos que es como una esperanza de pronto para los que desconfiamos un poquito de los cambios, una utopía, pero es una utopía necesaria, quererla así, por lo menos para animarnos a hacer ese cambio. Y qué mejor cambio, y tiene que ser así, no hay de otra. ¿Sí? Si queremos que exista desarrollo, que sea en la familia. ¿Sí? Es importante que ya una familia de hoy está ya conformada por muchos cambios, en el hombre, en la mujer, en los hijos, que no son muchos. Ya las familias cambiaron en su número, porque se han visto acosadas por el practicismo. ¿Sí? Es más práctico, razonable, si se quiere decir, tener un solo hijo que se pueda formar, y no como anteriormente, como tú decías, de las familias tradicionales, que eran familias de 10, 12 hijos. ¿Sí? Hoy en día no. Hoy en día hay que ver que la mujer cabeza de familia asume ese papel, porque ha aceptado esos roles. ¿Sí? Desde muchos años lo aceptó. Ya la mujer es independiente de saber si quiere o no tener familia, si quiere o no tener familia con una relación al lado. ¿Sí? Entonces, yo lo diría que con esperanza. Esperamos que los cambios se den, que se van a dar, pero yo quiero manifestar en Colombia. En Colombia, vuelvo y repito, tenemos un agravante más, y es el conflicto, el posconflicto, y el conflicto todavía en cierta medida. ¿Sí? La migración de extranjeros, hay 1,5 millones de venezolanos acá, y ahí va a haber un choque intercultural, y se va a dar el aporte cultural de ellos, no ahorita, en 1, 2 años. ¿Sí? Resumiendo, yo pienso que la familia que queremos se debe dar sobre la base de valores tradicionales y de nuevos valores que fortalezcan, ¿sí?, esa intencionalidad de generar una familia, llamémosla, no tengo el término, pero llamémosla especial, que nos dé una nueva característica, una nueva fortaleza en la conformación de sociedad, en la construcción de sociedad, ¿sí?, del tejido social más fuerte. ¿Sí? Ya hoy las generaciones pasadas se sienten culpables de dejarle un país, entre comillas, desbaratado a las nuevas generaciones. Entonces es responsabilidad de ellos mirar hacia el futuro
no en el sentido de recibir un país desmembrado, ¿no? Sino de recibir una oportunidad de mejorar las cosas. Profesor, muchísimas gracias por sus conceptos. Le recuerdo, como le decía en el consentimiento que usted me firmó, esta entrevista es básicamente con solo el carácter académico que pide la universidad para la materia que estamos viendo, que es Sociología de la Familia. Le agradezco mucho su tiempo y sus conceptos y el espacio que nos brindó. Mucho gusto. Gracias, profesor. Buenos días, doctora Silvana. Me encuentro con la doctora Silvana del Pilar Claro, psicóloga, especialista en neurología infantil y estudiante de maestría en psicología. Doctora, buenos días, ¿cómo se encuentra? Buenos días. El motivo de mi entrevista es con todos los cambios que ha tenido la familia a raíz de la interculturalidad que tenemos actualmente, todos los cambios tanto culturales como económicos como jurídicos. Quiero hacerle dos preguntas sobre el tema, ¿sí? Entonces, las preguntas es: ¿cuáles cree usted que son los cambios que ha experimentado la familia desde la perspectiva de la interculturalidad y la diversidad cultural? Bueno, en primer lugar pienso como en el escenario colombiano, esos cambios, y lo pienso también como desde el suroccidente colombiano. Con los pueblos, lo pienso en dos niveles: el primero, el colombiano, el suroccidente colombiano, y ya las familias y esa mezcla intercultural con otras personas de regiones diferentes, ¿no? De países diferentes. Entonces, en la primera parte, en Colombia y en nuestra región tan marcada por la costa pacífica, sí que estos cambios y estas migraciones o desplazamientos de las personas desde lo rural hasta los contextos urbanos ha hecho que las familias afro se muevan como de maneras diferentes. En los contextos naturales pueden ser familias pues numerosas, donde el rol de como muy temprano se hace este paso entre niñez y adultez, no está como tan marcado como en nuestra cultura la adolescencia, sino hay un paso más rápido allí. Esa migración genera que entren en otras dinámicas, ¿no? Más parecido a lo que se mueve en las ciudades, en donde pues como las familias empiezan a tender a ser un poco más pequeñas. Eso aplica tanto para la comunidad afro como para comunidades campesinas, ¿no? Se empiezan a darse estas familias como menos numerosas por lo general, aunque también siguen siendo como numerosas, y los roles y como esas etapas de la vida se configuran más en las etapas de infancia, adolescencia, juventud, de adultez. Y pues con la mezcla cultural que tenemos, donde las familias también incluyen a personas de otras regiones, hay como este diálogo de saberes y de culturas donde se integran en una sola familia culturas múltiples. O sea que podríamos decir que también el fenómeno de migración está afectando también la composición ahorita y el cambio todo cultural que hay, porque hay muchas familias, por ejemplo, que han quedado divididas, por decirlo así, porque uno de sus familiares se va del país por diferentes motivos, bien sea buscar mejores ingresos o por algún motivo de seguridad o algo así. O sea que eso hace un desquebrajamiento de todo lo que es el núcleo familiar y la familia como regularmente es conocida, o lo que tenemos en un parámetro normal de familia, que es el papá, la mamá e hijos. Sí. Y ahorita vemos como un fenómeno diferente. Sí, claro, y eso ya como involucra un tercer aspecto, ¿no? Y es como las familias, incluso en las ciudades o en el campo, también no se da esta familia tradicional, donde está papá, mamá e hijos, o donde estaba en una misma casa toda la familia extensa, ¿no? El abuelo, la abuela, los tíos, los primos, los hijos, sino que se dan estas migraciones donde unos salen, otros llegan,
y empieza la tecnología a mediar esas relaciones familiares. Ese es un cambio que tiene muy brusco todo, ¿no? Porque ahorita ha sido un beneficio, pero también ha sido, lo veo yo como desde ese punto de vista, como una especie de desquebrajamiento de costumbres, porque antes la gente se reunía a raíz de, por ejemplo, de una cena, de un almuerzo familiar. Ahora el solo hecho de tener un WhatsApp, entonces solo se comunican como por ese intermedio y se han perdido como espacios, pienso yo, como identidad. Presenciales, esos espacios presenciales de compartir ya no se dan de la misma manera, se dan de maneras diferentes. Sí. Doctora, y la otra pregunta sería, ¿cuál sería el modelo familiar que buscamos conformar desde hoy para el futuro que llega y cómo se necesita apuntalarlo para que culmine? Vemos ahorita que las familias han cambiado su esquema tradicional, como les decía antes. Ahorita, por ejemplo, vemos muchas madres cabeza de hogar o padres también haciendo al nivel de crianza. Ahorita vemos, por ejemplo, muchos hogares que han cambiado a comunidad LGTBI y que también están teniendo hijos o están adoptando. ¿Cuál sería, según usted, piensa un modelo de familia que podríamos apuntalar hacia un futuro? Sí, lo que pasa es que si hablamos de un modelo, muchas personas piensan como en una estructura única, ¿no? Y con todos los retos que nos genera el mundo actual, pues no vamos a tener una estructura única de familia, ¿no? Como de pronto tradicionalmente se piensa de papá, mamá, hijos. Esa estructura posiblemente no la vamos a tener, hay muchos cambios, muchas cosas que se mueven. Podríamos decir que existen y existirán diferentes tipos de familias, diferentes estructuras de familia, compuestos por miembros diferentes, pero que la invitación es a que dentro de esas múltiples composiciones pues siempre prime el respeto, el apoyo mutuo, o sea, es que familia es... finalmente lo que significa es como tener ese clan o ese núcleo en el que yo me siento identificado y me siento apoyado, ¿sí? Acompañado, ¿sí? Es como esa certeza de saber que no estoy solo. Entonces, independiente de la estructura que se maneje, es poder conservar esos elementos primordiales para nosotros como seres humanos. ¿Podríamos decir entonces que el amor sigue uniendo a las familias? Porque si miramos todos los cambios que hay actualmente con los núcleos familiares, pensaríamos que de fondo no solo el hecho de apoyarse en muchos sentidos, económicamente, hacer el núcleo familiar, todo eso, existe algo de fondo que no permite que con todos los cambios y toda la familia como núcleo de la sociedad se resquebraje. Sí, yo creo que hay como ideales, ¿no? Frente a los seres humanos, frente a la forma como nos relacionamos e incluso frente a las familias. Y dentro de esos ideales pues ha estado muy presente el amor en sus diferentes formas. Que sea el amor necesariamente lo que une a las familias, pues tal vez uno diría que idealmente quisiera que fuera así. Si miramos la realidad, pues no siempre el amor es el que une a las familias. Doctora, otra pregunta. En algún lado escuché que la psicología es el estudio de las manifestaciones del alma. ¿Considera usted que esas manifestaciones hoy en día han cambiado en el núcleo familiar? Sí. Si miramos como el origen de la palabra psicología viene desde ahí, ¿no? Del estudio del alma. Porque en ese momento se entendía, se le hablaba a esto que estudiamos alma, y con el tiempo eso ha cambiado. Entonces después se hablaba de como procesos cognitivos, se ha hablado de comportamientos, se ha hablado como de muchas cosas alrededor de la psicología. La psicología, como frente a la familia, lo que nos permite es pues comprender a los seres vivos, en algunas ramas en especial incluso pues, a los seres humanos y cómo nos relacionamos
con otros, ¿no? Los seres vivos no crecemos solitos, sino nos desarrollamos en un contexto. Entonces, ese estudio de lo psicológico puede ayudarnos a entender a la familia. Sí. Pues yo creo que sí, pues en cuanto ayuda a entender esas relaciones que como seres vivos tenemos con otras personas. Muy interesante. Doctora, muchas gracias. Como le decía, esta entrevista es para la universidad, es básicamente con fines estudiantiles, entonces pues este video, como le decía, va a ser subido a YouTube por la universidad y es básicamente para que el profesor mire como los avances que estamos haciendo con el tema de sociología de la familia, que es la tarea que venimos realizando. Le agradezco mucho su tiempo, sus conceptos son muy valiosos. De nuevo, gracias por este espacio.